Entonces, yo le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por esta oportunidad maravillosa de estar con ustedes. El Señor me mostró una palabra también maravillosa y grandiosa aquí en el capítulo 62 de Isaías. Dice así la palabra de nuestro Señor Dios. Y hacemos uso de esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tus justicias y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hephzibah y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad a la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Amén y amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que tu poder en tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine a todos. Que tu poder, Señor, venga trayendo la revelación de tu palabra, para que tu siervo sea un vaso de honra, Señor, a través de la lectura y también la multiplicación de la revelación de tu palabra para toda la iglesia. Que todos seamos bendecidos por tu poder santo, que no haya poder de hombre que se interponga por encima, por arriba de tu poder, Señor. Que solo seas tú el que nos revele y nos des tu bendición. Así es, así sea, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, cuando Abraham iba a hacer el sacrificio en el monte Moriah, en el monte Sión, allí iba a sacrificar su hijo Isaac, y lo iba a sacrificar porque el Señor se lo ordenó. Pero el Señor, como ustedes bien conocen, como ustedes bien saben, trajo y hizo aparecer un carnero. Y el Señor le dijo que no sacrificara a su hijo, mas sacrificara a aquel carnero. Gloria a Dios. Es obvio que aquello no es nada más y nada menos que la sombra del gran misterio revelado del sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor en la cruz. Así como Abraham estuvo dispuesto a dar su propio hijo y su hijo único, así también nuestro Señor nos dio a su Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo, y para salvación de todos, como bien sabemos, porque estamos en esa salvación. Amén. ¿Por qué el Señor se refiere siempre al monte Sión? Porque en el Sinaí el Señor, cuando bajó, dio la ley, la entregó a Moisés, para que así sus dictámenes, ¿cierto?, la ley escrita en piedra y madera fuese entregada al pueblo de Israel.
para que Moisés también fuese como intermediario en la interpretación de la palabra y fuese intermediario de ser el que recibió aquella palabra y pudiese así comunicarse Dios con su pueblo, porque al pueblo de Israel le había faltado la fe, porque Abraham no tenía ley, pero Abraham creyó y eso le sirvió como ley. Él cumplió la ley porque él tuvo fe. Amén. Entonces la ley se le dio a los israelitas porque ellos fueron duros de corazón y no creían, no tenían fe. Y se le estableció la ley, la verdad de Dios, la virtud de Dios escrita en tablas de madera y piedra, como que a través de reglamentos, a través de cumplimiento de varios estatutos, pero todo eso es el reflejo y la verdad en lo que hay en la voluntad de Dios. Pero si un hombre ama, un hombre cree firmemente en Dios y se entrega plenamente a Dios, obviamente que allí está cumpliendo la ley de Dios. O sea, si hay una renuncia a todas las cosas que son humanas, obviamente que en ese momento Dios se muestra a la persona y ahí Dios opera. El hombre pasa a ser conocedor de Dios. Porque si buscamos las cosas del mundo, obviamente que tendremos las respuestas del mundo. Hay muchos hombres que dicen que son ateos, que no creen en Dios porque Dios no es tangible, no se puede comprobar. Pero si la mitad o más de lo que nosotros podemos ver no es tangible, no lo podemos tocar porque la conciencia humana es muy limitada. Y Dios es arriba de todo aquello que el hombre puede entender. Así como no entendemos todo lo que está a nuestro alrededor, así también el hombre no puede entender a Dios a no ser que Dios mismo se le haya mostrado y se haya aparecido a cada uno, que en la renuncia de las cosas del mundo, en la búsqueda no del mundo, sino que en la búsqueda de Dios, Dios se revela. Y aquí Dios habla del monte Sión. Dice así: por amor de Sión no callaré. Por amor de Sión. Porque allí, en aquel instante en que Abraham estaba para hacer el sacrificio, también apareció el poder de Dios y le dio el cordero que Dios le envió. Amén. El Señor envió el cordero pascual, que es Cristo Jesús. Amén. Y el amor de Dios está allí, en ese hecho, en ese acto de justicia, en ese sacrificio, pero no en un sacrificio humano. Pero Dios quiere que el hombre muestre también ese sacrificio en la entrega a Dios. Podemos ver que nada podría Abraham hacer, no podría suceder algún misterio extraordinario o oculto o de algún poder sobrenatural si él sacrificase a su hijo, si ese poder no viniese y ese misterio no viniese de Dios. Amén. O sea, no hay sacrificio alguno que el hombre pueda realizar que le agrade a Dios, a no ser que sea aquel sacrificio que es hacia Dios. Y en este caso, lo más amado que tenía Abraham era el hijo de él. Amén. Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios Padre, que está arriba de todos los cielos, lo más amado de él es su hijo. Y lo entregó por nosotros, para que la vida de él viniese hasta nosotros. Amén. Y en ese monte Sión, allí se realiza este maravilloso misterio. Porque el Señor también, cuando mandó construir el templo de Salomón, fue construido ahí, en el monte Sión. Pero la ley fue dada allí en el medio del desierto, en el Sinaí. Queriendo decir que la ley fue dada en la carne. Pero la revelación de Dios en el sacrificio de su Hijo fue a donde fue construido el templo. Y claro que nosotros bien sabemos que todo aquello es sombra de lo verdadero, porque solamente cuando Cristo vino y se mostró, y cuando realizó el grande sacrificio de la cruz, es cuando realmente se concretizó, se realizó, se cumplió el grande misterio del sacrificio del Cordero. Amén. Glorias a Dios. Amén. Sabemos que la virtud de Dios, el poder de Dios fue revelado a través de Jesucristo. Amén. Que a través del derramamiento de su sangre nosotros fuimos lavados de nuestros pecados. ¿Qué es la sangre? En la ley. La ley representa la sangre, representa el alma, el espíritu, que da vida al ser vivo. Pero en la realidad, en Dios,
representa el Espíritu Santo de Dios que salió de Él para salvación de todos nosotros. La sangre es lo que da vida al cuerpo. Digamos así, como en comparación. Porque si hay alguien que no tiene sangre, obviamente que no podrá vivir. Claro que eso, viendo la sangre de Cristo Jesús, observando este grande misterio, la sangre del Cordero, vemos que esa sangre representa la santidad, la vida, pero no del hombre, sino que de Dios, que fue derramada para que también en nosotros estuviese esa sangre para salvación de toda la humanidad. Amén. Porque muchos hablan de la sangre, pero no entienden qué es lo que es la sangre. No se sabe por qué se derramó sangre, porque hubo un sacrificio. Porque la virtud de Dios no podía ser derramada sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad, ya que la tierra estaba en la perdición. Entonces tenía que se derramar la virtud del Cordero, o sea, la virtud del Santo, la virtud del Altísimo. El Espíritu Santo de Dios tenía que ser derramado desde lo más alto de los cielos sobre la tierra para que pudiese haber salvación. Y la virtud de Dios estaba solo en Él. Por eso que Dios se entregó como Cordero Pascual. Por eso que Dios se entregó en aquella Pascua que significa el rescate, el pasar de la muerte hacia la vida, el pasar de la prisión hacia la vida eterna, caminar hacia la tierra santa del Señor, significa que en ese sacrificio, en esa Pascua, en ese día especial de sacrificio, en ese Monte Sión, es el lugar exacto en que Dios escogió el sacrificio del Cordero, fuese manifiesto Cristo Jesús. Porque aquí está hablando Dios de su propio Hijo. Está hablando del Monte Sión, pero no está hablando de un monte, de una cordillera cualquiera. Está hablando el monte que está en el medio de la ciudad de Jerusalén, que también es una sombra aquella ciudad que está allí en el medio de Israel, donde fue construido el templo de Salomón. ¿Qué significa el templo? El templo es la casa de Dios. Pero Dios habitará en lugares que los hombres puedan construir. Claro que no. Por eso que todo aquello allá fue un aviso de Dios, fue la sombra de lo verdadero, para que el hombre comprendiese que aquello que el hombre hacía por mandato de Dios sería lo ejemplo para que cuando viniese el verdadero templo de Dios fuese reconocido en el Hijo de Dios. Podemos ver que en el templo de Salomón tenemos piedra, maderas, oro, plata, bronce, cobre. Fue destruido en el tiempo de los romanos. El Tito lo destruyó en el año 70, después de la subida de nuestro Señor Jesucristo hacia los cielos. Fue destruido el templo. Pero el templo no puede ser destruido, ya que el templo es eterno. Pero por eso que estamos diciendo que aquello era el ejemplo, la sombra de lo verdadero que es Cristo Jesús, que no puede ser destruido. Entonces, cuando está hablando aquí, está hablando de ese Monte Sión, de ese amor que Dios tiene por su casa. ¿Y quién es el templo hoy? Es Cristo Jesús y nosotros, que fuimos hechos templo. Entonces, el amor de Dios está allí, en el templo de Sión. El poder de Dios está siendo manifiesto allí, en aquel lugar. Y el templo está en el medio de la ciudad de Jerusalén. No aquella que están guerreando. Es esta aquí, esta ciudad. Esta ciudad que es cada uno de nosotros. Como piedra viva, es la piedra viva que es Jesucristo. Construcción santa, que es la piedra de esquina de la ciudad de Dios, del templo de Dios. Da para entender, mis hermanos. Está muy difícil. No creo. Porque está hablando que la casa de Dios está allí en el monte Sión. Pero no en aquel monte Sión que se describe en la faz de la tierra, sino que en aquel lugar santo que está sobre la tierra y sobre todos los cielos, que es la casa de Dios, que es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Glorias a Dios. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Y allí habla también de la ciudad santa. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña en el libro de las revelaciones del Apocalipsis?
cuando dice de la ciudad de Jerusalén, dice la esposa del Cordero, ataviada con vestimentas blancas y radiantes, de la pureza del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el monte de Dios, la casa de Dios, su ciudad, su iglesia, la morada del Dios Altísimo que somos nosotros ahora, que nos revestimos con la santidad del Espíritu Santo y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo comenzó allí, cuando Abraham creyó y Dios le hizo una promesa que sería padre de muchas naciones. ¿Por qué? Porque él tuvo fe. ¿Y nosotros por qué somos parte de esa salvación? Porque tuvimos fe. Porque fuimos integrados a ese cuerpo de Cristo, de Dios, que fuimos integrados en esa ciudad santa como piedras preciosas, por el rescate precioso y maravilloso, por la remisión de nuestros pecados, por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y allí comenzó, bien sencillo, siendo explicado. Abraham lo comprendió, que cuando él tuvo ese coraje, tuvo esa obediencia de entregar su propio hijo, así Dios con eso mostró que aquel que tiene el corazón según Dios, ese sí entrega su vida a Dios, a sus pies, para que el Señor también entregue la vida a su hijo. Puede ver, mis hermanos, que nadie entre nosotros que no se haya entregado plena y completamente a Dios, que no haya entregado la vida en sacrificio a Dios, sacrificando esa vida mundana y natural, no recibe el Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber una conversión plena para que reciba el Espíritu Santo de Dios. Una transformación plena y completa. Porque si no hay una transformación plena y completa, no hay un sacrificio por aquello que es del mundo, obviamente que no tendremos las bendiciones que son del cielo. Puede ver que todo hombre, para recibir el poder de Dios, la manifestación de Dios, tiene que morir para este mundo. Nadie puede recibir el poder de Dios si no muere. Hay que morir para recibir la vida nueva, nacer de nuevo. No pueden andar las dos cosas juntas. Andan en nosotros como si anduviesen juntas las dos, porque nosotros estamos separados en santidad para Dios, y ese cuerpo, claro, que está como en obediencia, ¿cierto? Andando los caminos del Señor, pero no es eterno esto que tenemos aquí. Esto es pasajero, es momentáneo. La vida eterna es aquella que perdura por todo siempre dentro de nosotros. Glorias a Dios por eso, porque hemos visto la manifestación de Dios. Entonces el Señor en este versículo aquí dice: por amor de Sión no callaré. Tiene que ser manifiesto el poder de Dios. Y por amor de Jerusalén no descansaré. No descansará el Señor hasta que haya recogido al último de los que somos de su iglesia. Hasta que salga como resplandor su justicia. ¿Y quién es el único justo? El único Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y su salvación, aquí habla de salvación, se encienda como una antorcha. Ahí está un grande misterio. Tenemos que andar encendidos en fuego, iluminando la justicia, el poder de la salvación que Dios nos ha dado. Es Cristo Jesús que ilumina en cada uno de nosotros. Hay que ser como antorcha, no apagados y chamuscados como una antorcha sin fuego. Hay que tener fuego dentro de cada uno. El Señor nos está hablando de todo. Aquí nos está hablando de el lugar más alto que está en el medio de su ciudad. Y lo único que le importa al Señor para su pueblo es la ciudad santa y su templo, la salvación, la justicia de Dios. Vemos todos los misterios en un versículo. Glorias a Dios. Cómo es grande la palabra de Dios. Aleluyas. Entonces verán la gente tu justicia y los reyes de tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Claro que ese nombre nuevo es nuestro Señor Jesucristo, y también somos cada uno de nosotros redimidos andando en el camino del Señor. Ese nombre nuevo es la iglesia. Ese nombre nuevo que tenemos es la salvación. Ese nombre nuevo que tenemos iluminando como esa antorcha que está descrita aquí. Esa iglesia, mis hermanos, que está siendo perseguida, que en muchos lugares está siendo impedida de manifestar el poder de Dios a través de la predicación de la palabra. A cada día hay más dificultades para poder
predicar el Evangelio. Cada día la iglesia está en muchas cosas, está más desorganizada y con más dificultades para poder realizar la obra. Por eso que esa antorcha encendida debe ser en el Espíritu, para que haya un avivamiento real y verdadero. Amén. Porque si está apagada, obviamente que el poder de Dios no iluminará nada. Porque si alguien camina por su propio medio o en una aparente santidad y sin luz del Espíritu Santo de Dios, obviamente que no iluminará ni su vida ni la de los demás. Tenemos que ser como una antorcha encendida para que la luz del Señor pueda iluminar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Amén. Para que esa luz también sea de ejemplo para que los otros vengan. Pueden ver que una lámpara encendida en medio de la noche atrae muchos bichitos, ¿cierto? A muchos pajaritos alrededor. Y cuando está apagada, pasa desapercibida. Puede ser una ampolleta, ¿cierto? Pero si está apagada, no se acerca nada a él. Absolutamente nada. Ahora, si se enciende, todo llega alrededor. Así debe ser el creyente. Lleno de luz del Espíritu Santo de Dios y rodeado con esa luz de Dios. Amén. Para que las almas inconstantes, las almas perdidas del mundo puedan agruparse alrededor y puedan ver algo diferente. Si el mundo no ve algo diferente en nosotros, ¿cómo se va a agrupar alrededor y va a querer escuchar la revelación de Dios para él también ser parte de esa iluminación divina? Tenemos que ser ese ejemplo, tenemos que caminar juntos con Dios y Dios dentro de nosotros. Glorias a Dios por toda esa revelación maravillosa. Amén. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Esa corona es la propia iglesia en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis vemos a aquella mujer, ¿cierto? Que es la propia iglesia coronada. Pero ¿cuál es la corona? Es la corona que Dios le ha puesto. Nosotros también estamos coronados con esa gloria de Dios, porque nadie puede tener una corona a no ser que sea rey. Y somos rey en el Rey de Reyes, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Puede ver que esa corona también se representa, las 12 tribus de Israel, representa el apostolado, representa ese ciclo maravilloso y grandioso en que el Señor se reveló a través de los tiempos. Porque el Señor, cuando creó su pueblo, también hizo que hubiesen 12 tribus. Y también después, cuando fue la predicación, ¿cierto? Fue el apostolado. Del apostolado también nosotros nos alimentamos en este grande ministerio que es predicar la palabra de Dios. Amén. Es como aquellos cestos que se multiplicaban y una y otra vez. Aquel pan que salía de los cestos, de los canastos. Nosotros somos el pan. La palabra es el pan. Amén. O sea, nunca jamás se agotaron aquellos canastos de dar pan. Ni los pescados. Esa es la palabra, el poder de Dios siendo revelado. Así también el hombre tiene que ser como ese canasto, que siempre de él va a estar saliendo el pan vivo, o sea, la palabra de Dios. Amén. El cuerpo de Cristo siendo repartido para todos, para que todos se alimenten y tengan hambre. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos alimentarnos de la palabra. Tenemos sed del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tenemos hambre del pan vivo, que es el cuerpo de Cristo. Pero para eso hay que creer en Cristo. Hay que creer que de Él sale ese poder. Hay que creer también que el Señor escogió un pueblo, escogió una ciudad, escogió un templo. Puede ver que el Señor no describe otros lugares a donde Él se manifestó. Solamente allí en el pueblo de Israel. El Señor no escogió muchos lugares, escogió un lugar solamente. La tierra prometida significa así, que es a través de la palabra, que es a través del cuerpo de Cristo que se llega a Dios. O sea, no lo encontramos en Egipto, no lo encontramos en el mundo, no lo encontramos en la grande ciudad, la ramera, la Babilonia. No, lo encontramos en el cuerpo de Cristo. Está revelado ese poder en la casa de Dios. El lugar, es muy importante el lugar, porque hay muchos cristianos que se desvían de la palabra porque creen que Dios se encuentra de muchas formas. Por eso es que viene la idolatría, por eso es que el hombre comienza a inventar cosas a medida que va
conviviendo con Cristo en el medio de la iglesia del Evangelio, sobre todo grandes predicadores y famosos predicadores que comienzan a adquirir algunos elementos idolátricos para hacerse acompañar, como la ley de la prosperidad, por ejemplo. Entonces ahí vemos un evangelio que no es puro. Entonces vemos una idolatría, extrayendo una tierra extraña para dentro de la tierra del Señor. Por eso es que el Señor identifica un lugar, Sión, la ciudad santa, Cristo Jesús, el Cordero, la promesa. Es allí donde el Señor colocó su pueblo en medio de la tierra. ¿Y qué es lo que hizo el Señor en aquel tiempo? Le dijo a los israelitas que expulsaran a aquellos donde la maldad se había multiplicado y su maldad había llegado hasta las nubes, o sea, hasta los cielos. Queriendo decir así, hay que expulsar el pecado, hay que expulsar ese hombre que se opone a Dios, hay que expulsar todo aquello que no es de Dios para que Dios pueda allí hacer habitar su pueblo. Digamos así, siempre hay que expulsar de la tierra que el Señor escogió, o sea, de tu vida, de nuestra vida personal, tenemos que expulsar los cananitas, tenemos que echarlos fuera para que el Señor haga allí la residencia junto a su pueblo. La tierra de Canaán hoy es aquí, porque el Señor dice, habla del árbol de la vida y que plantó la semilla del árbol dentro de nuestro corazón. El árbol de la vida, el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno. Y el árbol de la vida no puede ser plantado en cualquier lugar. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? Cuando relata ahí en Génesis, en medio del paraíso. Y ahora está en medio de tu corazón. Amén. ¿Podría el árbol de la vida plantarse en cualquier lugar? Obviamente que no. Por eso que estamos definiendo tierra, y tierra escogida por Dios. Y la tierra, o sea, el cuerpo, el alma de aquel que se ha arrepentido, obviamente que es tierra prometida, escogida por Dios. Para que ese creyente también, cuando llegue el momento de que el Señor esté en su corazón, Él comience a expulsar los cananitas, o sea, los pecados, el tiempo pasado, su vida pecaminosa, y dejar una tierra santa, santísima, donde emane, o sea, donde sea producida la leche y la miel, o sea, los frutos del Espíritu Santo de Dios. Puede ver que todo lo trajimos en la palabra, en revelación, a nuestra persona. Todo lo de Dios lo trajimos hasta nosotros. O sea, cuando vimos Egipto, el mundo. Vimos la tierra prometida, Canaán. Hoy la tierra prometida es nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestra alma. Los frutos que el Señor bendijo en la tierra de Canaán, hoy son los frutos del Espíritu Santo que tiene que dar esa tierra prometida a tu propia persona. También hablamos del monte Sión. No el monte Sinai, donde fue entregada la ley en tablas y en letras, ¿cierto? El monte Sinai representa el desierto, o sea, en el mundo, la carne, ¿cierto? Fue entregada la voluntad de Dios, la virtud de Dios en el medio del mundo, pero le cabe al hombre, a través de la fe, traerla en espíritu, o sea, la verdadera tierra del Señor es aquella que no es en el desierto, sino que aquella que el Señor escogió. Entonces también estamos viendo una tierra en el desierto, que representa el mundo. Digamos, la ley fue dada en Sinaí, en el mundo. Fue dada la virtud de Dios, pero el hombre, para cumplir esa salvación, para cumplir esa palabra, tenía que estar en la tierra prometida, en la fe, cuando se cumpliese en Cristo Jesús. Entonces también vimos que el monte Sión es donde está el templo del Señor. Es donde está la ciudad santa. ¿Y dónde es eso? Es la tierra escogida por Dios. La tierra escogida por Dios, cada uno. El templo de Dios, cada uno. Dios mismo, en su templo, en nuestro corazón. La manifestación de Dios en el Cordero sacrificado, el Espíritu Santo, que es Jesucristo, que es Dios mismo, dentro de nosotros. Amén. O sea, mis hermanos, toda la creación hay que ser cristocéntrico para entenderla. Cristo Jesús es toda la creación, el principio y el fin, el alfa y el omega. Amén. ¿Y en dónde? En nosotros.
Glorias a Dios en nosotros. O sea, no hay un lugarcito aquí afuera en donde pues, se pueda decir también hay Dios. No, Dios es el constructor de todas las cosas, pero Dios escogió su casa, su templo para habitar. Porque el Señor no habita en lugares hechos por manos humanas. El Señor habita arriba de todos los cielos y en un lugar altísimo y en un lugar que Él mismo lo hizo. Y si nosotros somos parte de ese templo de Dios, ya somos separados del mundo. Y ya también estamos en esa eternidad. Es algo maravilloso entender eso. Porque con eso nosotros pasamos a entender que ya no somos más parte del mundo. Estamos siendo como peregrinos por aquí, que nos queda poco tiempo. Y ese poco tiempo, claro que la bendición de Dios, es la protección de Dios, obviamente que lo vamos a tratar de vivir en esa obediencia muy bien. Si Dios nos bendice con algunas cosas, bienes materiales, trabajo, ropas, familia, hijos, ¿cierto? Mujer, y todo lo que Dios pueda hacer en la vida de un creyente, claro que lo vamos a recibir con agrado y con grande adoración y grande alegría. Pero sabemos que eso es pasajero, que la gloria verdadera está arriba, ¿eh? Con Él, la eternidad con Dios. Así entendemos por qué el Señor escribe de esta gloriosa palabra aquí con estas letras maravillosas, para que entendamos que la promesa se cumplió en Cristo. La promesa ya está en nosotros. Esa promesa vive en nosotros. ¿No se dan cuenta, mis hermanos? ¿Quién tiene don de profecía aquí? ¿Quién tiene revelaciones, visiones, los sueños? ¿Tienen? ¿Ustedes tienen? Bueno, cuando tenemos esas revelaciones, esas visiones, nos sienten un gozo en el corazón. Nos sienten que sube un calor dentro de cada uno. Nos sienten a Dios hablar en lo íntimo. Algo que el mundo no puede escuchar, pero usted lo escucha y usted pasa las profecías. Y a usted le es revelado todo ese querer, esa voluntad de Dios. Y esa intimidad con Dios no solamente viene de arriba, sino que como que viene del corazón. Es por eso, ese río de agua viva, ese río que nace del trono de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la persona de Dios que está hablando con usted. ¿Por qué? Porque Dios escogió su corazón para habitar. Escogió tu alma para hacer la casa eterna. Claro que antes era un ejemplo. Los israelitas no comprendieron ni todavía lo entienden, no quieren entender, no quieren comprender que la verdadera casa de Dios es Dios mismo. No es algo construido por nuestros propios medios. Ya pensaron, si alguno de nosotros creyese que puede construir la imagen de Dios, el que es idólatra, él cree que puede construir la imagen de Dios con sus manos. Está ofendiendo a Dios. Cuando se describe en alguna imagen el poder de Dios, se está queriendo dar la forma a Dios. Y la forma a Dios no se le puede dar. Dios nos dio forma a nosotros. Es al contrario, ¿cierto? El creador que ve todas las cosas desde arriba. No es el que ha sido creado que puede interpretar al creador que está arriba. A no ser que el creador hable con uno y nos diga, yo soy así. ¿Cierto? Somos criaturas. Somos seres que hemos sido manifiestos por la voluntad de Dios. Ni siquiera esa forma física que tenemos es por nuestra propia voluntad. ¿Cierto? Porque si el hombre pudiese darse un arreglo a su personalidad, obviamente que arreglaría su cabeza, su nariz, sus orejas, qué sé yo, querría mantener joven en la vida entera. Es Dios que ya nos ha proyectado de esta forma. Gracias a Dios porque Dios ha sido misericordioso y nos ha dado poco tiempo para vivir en este mundo. Porque si el hombre viviese más del tiempo que vive, obviamente que tendría más tiempo para planear el mal. Recordémonos muy bien que los patriarcas que estaban antes del tiempo de Noé, los que vivían centenas y centenas de millares de años, Dios escogió 10 nomás para salvación. Y nosotros, todos los patriarcas, todos aquellos que tuvieron, ¿cierto? Muchos hijos y hijas, ellos no fueron salvos porque son descritos 10, hasta Noé. Fueron descritos 10. ¿Y por qué los otros no se salvaron? Y no vivían centenas y centenas de años. Es porque el hombre cuando está en la tierra, si no coloca su corazón en Dios y hacia Dios, obviamente que en vez de allegarse a Dios,
de ir hacia Dios se separa de Dios. Y le pasa a todo ser humano aquí en la tierra también. El tiempo es de Dios. Amén. Si es en Dios, entonces que vivamos eternamente, como viviremos eternamente. La eternidad es de Dios. Amén. Y quien está en Dios, eterno. Y quien no está, es separado y está fuera en el mundo. Y el mundo no es eterno, el mundo es finito. ¿Cierto? Gloria a Dios por todo eso. Más algunos versículos. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada. Gloria a Dios. Sino que serás llamada Jefsibá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti, tu tierra será desposada. Ese casamiento del cual describe la palabra de Dios con su tierra, en su misericordia, en su amor infinito. Ese casamiento es la unión del cuerpo de Dios con su pueblo. Amén. Así cuando el matrimonio es un mismo cuerpo, así también el cuerpo de Cristo es con su esposa, la iglesia, un mismo cuerpo. No podemos estar en la intimidad con Dios a no ser que seamos un mismo cuerpo, siendo diferentes miembros, más un mismo cuerpo, siendo la cabeza Dios. Amén. No hay diferencia entre un creyente y otro si están en el mismo cuerpo de Dios. Es claro que estamos escogidos en diferentes funciones, ¿cierto? Dentro del cuerpo, pero somos del mismo cuerpo de Dios. Por eso que la intimidad, el casamiento de Dios con su iglesia es ese, Cristo Jesús, en donde nos ha rescatado y nos ha unido en su cuerpo, en su pan vivo, en su Espíritu Santo para la eternidad con Dios. Amén. Para que ese cuerpo mortal que nosotros dejamos aquí, que ya separamos, ¿cierto?, para que se quede atrás, hemos separado también el cuerpo con Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Glorias a Dios. Amén. Bendito es el santo nombre. De aquí a poco terminaremos, mis hermanos. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Literal de lo que estábamos hablando, de ese casamiento de Dios con su iglesia, del Cordero con su iglesia. El Dios nos muestra, el Dios Todopoderoso nos muestra así, que hay un casamiento, una unión en su espíritu con su iglesia. Amén. Pero es a través de la sangre del Cordero, de su Espíritu Santo derramado sobre la iglesia, a través del cuerpo de Él, que tenemos esa intimidad infinita con Dios. Y esa intimidad a donde tenemos que dejar una naturaleza y pasar para aquella otra que es perenne y eterna. ¿Sabe? Todo el mundo quiere ir para el cielo. Todos nosotros queremos ir para el cielo. Y sabemos de eso. Lo que pasa es que nadie quiere morir. Y conocemos por la palabra que para tener ese casamiento con Dios, ese matrimonio con Dios, esa intimidad con Dios, y también para que la iglesia dé su Hijo único, primogénito, o sea que es Cristo, que también es usted de la salvación, usted debe dejar esa naturaleza pasada. Y debe entrar en esa nueva naturaleza que es con Dios, es con Cristo Jesús. Un nuevo nacimiento. Es nacer en el Espíritu Santo. Hay muchas formas en que Dios nos ha dejado revelación para entender de cómo pasamos del hombre en el mundo, del hombre natural, al hombre espiritual e inmortal con Él. Amén. O sea, no se puede ver a Dios a no ser que tengamos esa nueva naturaleza. La naturaleza humana no ve más allá de lo natural, de lo que nuestros ojos realmente quieren ver. Puede ver que el hombre natural ve esto que tenemos aquí en medio del mundo. Un mundo, un planeta natural que ha sido devastado y está siendo destruido completamente. No tiene mucho tiempo por delante esta tierra. Ahora, la tierra de Dios es eterna, o sea, inmutable. Siempre fue perfecta y siempre será perfecta. Y esa naturaleza nueva que adquirimos es una naturaleza en la que no cambiaremos, porque es perfecta desde el inicio. Ahora, la naturaleza humana desde el inicio fue imperfecta. Desde siempre estuvimos expuestos a las enfermedades, al dolor, al llanto.
¿cierto? Ahora en la naturaleza de Dios será una alegría y un gozo constante. Por eso es que Dios, en esa misericordia infinita, cuando nos envió el Espíritu Santo, es para que el hombre tenga ese adelanto de la gloria de Dios dentro de él. Amén. Porque si el hombre se entrega completamente, obviamente que va a hacer transparecer, va a hacer florecer ese poder del Espíritu que está dentro de él. Pero esa carne opaca ese poder que quiere fluir, que quiere crecer dentro de cada uno. Puede ver que entre más carnal estemos, entre más caigamos en la carne, menos hay manifestación de Dios. Porque una cosa es decir, yo soy de Dios, yo creo en Dios, siempre estoy con Dios. Otra cosa es poder dejar que Dios actúe y se muestre plenamente en cada uno. Amén. Para ser de Dios tiene que Dios vivir dentro de nosotros. Amén. Hay una resistencia, hay un combate contra Dios. No es nuestra voluntad está en la dirección de Dios. Nuestra voluntad está en las manos de Dios. Pero hay ambiciones que tenemos. Hay algunas cosas que el ser humano quiere aquí en este mundo. Y algunas veces como que no le hace caso a las ordenanzas del Espíritu Santo de Dios y se aparta un poquito para este lado izquierdo y deja que el hombre natural lo guíe. Y algunas veces no necesitamos hacer mucho esfuerzo para que toda la iglesia crea que realmente estamos plenamente en el Espíritu Santo de Dios. Nos colocamos con un ropaje de engaño para que la iglesia toda crea que estoy en santidad. Pero Dios conoce nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Puede ver que hay una lucha, hay un combate, hay un disturbio en las emociones del hombre que impide que el poder de Dios se manifieste plenamente. No es porque Dios no pueda vencer ese hombre natural. No, Dios puede vencer todo y cualquier cosa. Amén. Lo que pasa es que Dios quiere que nuestra voluntad venza. Amén. Que nuestra voluntad diga, Dios, ayúdame a vencer aquel pecado que me impide hacer perfecta y correctamente tu voluntad. Y eso parte desde la intimidad del hombre. Algunas veces miramos y queremos encontrar la grandeza de Dios, queremos tocar a Dios y lo queremos ver como cuando tocamos esa pared, pero no entendemos que para entender a Dios y para tocar a Dios tenemos que tocarlo y entenderlo dentro de nosotros en la intimidad. Tenemos que dejar ese hombre que nos impide ver a Dios para que el Dios nuestro se manifieste. Claro, es una lucha. Por eso es que es una lucha constante contra ese propio hombre natural que tenemos. De lo contrario sería muy fácil. De lo contrario la ciencia ya habría descubierto cómo comunicarse con Dios. Quién sabe, le habría mandado un email o una carta, qué sé yo, o a gritos. No, Dios no se encuentra así. Dios se encuentra como lo encontró Abraham cuando se descontentó, cuando no le agradó nada del medio del mundo y clamó. Y al clamar Dios se mostró. Y al mostrarse Dios le pidió un sacrificio. Él no creía más en él. Se encontraba viejo e incapaz de tener un descendiente. Nosotros también nos encontramos en la carne incapaz de ver las cosas maravillosas de Dios, de conseguir lo imposible. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Él consigue ultrapasar todas las barreras, todas las dificultades y actuando dentro de nosotros, darnos lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros debemos tener para poderlo tocar, para poder vivir con Él. Puede ver, mis hermanos, que la mayoría de las cosas, las virtudes que están dentro del hombre no se observan, no se ven. Podemos ver muchas caras, ¿cierto? Pero pocos corazones, como dice el dicho. Podemos ver en muchas profesiones, ¿cierto? Diferentes manifestaciones del don de Dios, en esa inteligencia, en esa construcción que Dios tiene, ¿cierto? En esa inteligencia dada al hombre, esa capacidad dada al hombre, en ese conocimiento dado al hombre para poder ver a Dios en tantas oportunidades, en tantas maneras y formas. ¿Cómo puedo ver a Dios? Tengo que entregarme a Dios para verlo. Tengo que clamar a Dios para verlo. Tengo que clamar para que Jesucristo, mostrándose
a mí, a usted, Él actúe plenamente y así no sea tú que actúes y vivas, sino que sea Dios que viva en ti. Amén. Hemos rebuscado en lo profundo, hemos ido al fondo en la revelación de estos versículos, que si fuese hasta el final, estaríamos algunas horas, yo creo. Pero Dios daría esa revelación en cada versículo, en cada palabra, en cada letra. No pararíamos. Pero es tanta la revelación de Dios que el agrado de Dios es que nosotros la obtengamos. Amén. Pero para obtenerla tenemos que ir a buscarla, ir atrás. Cuando el hombre ve lo infinito, mis hermanos, él ve hacia arriba, hacia el universo. Pero el infinito no está allí, el infinito está en Dios, que es invisible. Pero que aquel invisible, aquel grandioso Dios, que aquel que está a las alturas de toda la creación, también decidió estar en tu corazón. Entonces el infinito también está en nosotros. Dios revelado en Cristo, en el hombre, a ti. Amén. Gloria a Dios. Busquemos a Dios, encontrémoslos en Cristo, en la intimidad, pero dejando eso para atrás. Porque cuando iniciamos nuestra caminada por medio de este mundo, siempre buscamos el conocimiento y en el aprendizado queremos siempre la perfección y lo mejor para nuestras vidas. En ese caminar por medio de este mundo, Dios nos mostró a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquellos que lo hemos recibido, sabemos que solamente a través de Él tenemos la plenitud de Dios en ese Hijo revelado, en esa inteligencia suprema, en ese Dios nuestro, que fue mostrado para toda la iglesia y todavía está siendo mostrado, pero poco escuchado. Es lamentable cómo está cada día más dificultoso predicar esta palabra. El hombre dedicado a Dios, mujeres y hombres, el hombre dedicado a Dios debe ser hoy en día un hombre íntegro para que el mundo en esa integridad, en esa luz que está irradiando ese hombre, en su actitud, en su comportamiento, en sus palabras, en su sabiduría, se puedan también espejar y ver que allí hay un hombre que es manipulado y operado por Dios. Amén. De lo contrario, si no somos ejemplos, obviamente que no podremos traer más gente para el medio de la iglesia. Y menos en este tiempo dificultoso, donde todas las leyes, como decía usted, mi hermano, están siendo cambiadas. Al ser cambiadas las leyes, el maligno se ha fundamentado en una autoridad humana que ha nacido de aquellas pretensiones que han nacido de la sensualidad humana, la ha reivindicado aquel pueblo, ha reivindicado una ley propia y como libertad que les reconozca en aquellos deseos que quieren ellos ser reconocidos como leyes y así entorpecer la misión de Dios en el medio de la tierra. Así vemos multitudes y multitudes de jóvenes pervirtiéndose cada día más. ¿Por qué? Porque hay una base que está reglamentada por nuevas leyes que impiden usted poder hacer la obra verdadera. Entonces tenemos centenas de millares de jóvenes en el mundo entero siendo enseñados por la media y no siendo enseñados por Dios, desacreditando, ridiculizando la palabra de Dios, ridiculizando hasta los propios líderes de la iglesia y nuestro papel, usted obispo, ¿cierto? Mi hermano Salvador, yo mismo y cada uno de ustedes sabemos lo difícil que se está poniendo la situación, ustedes el futuro de la lideranza, de los liderazgos de la iglesia, saben cuán difícil obra les espera, cuán grande conflicto les espera ahí para enfrentar ahí fuera. El enemigo está poniendo, a través de las leyes, está poniendo autoridades contra la propia iglesia, porque si usted no hace todo lo que el mundo está estableciendo nuevo, obviamente que va a enfrentar contra esas nuevas leyes, poder caer preso en un futuro próximo. Así que por mientras tengamos esa oportunidad de estar predicando el verdadero evangelio, aprovechemos. Amén. Para que la iglesia, en el día que sea impedida de poder expresar el poder de Dios en la manifestación de su palabra, bueno, estemos fuertes y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que así revestidos, ¿cierto?, con las vestimentas de la esposa del Cordero, estemos guardaditos allí, calladitos, y de repente el Señor
nos va a llevar, porque Él va a venir cuando anden diciendo, hay paz y seguridad. Entonces el Señor vendrá de repente en la noche. O sea, cuando esté la oscuridad en el medio del mundo, ahí el Señor va a venir. Y la oscuridad en medio del mundo no es esa noche aquí, ¿eh? La oscuridad en medio del mundo se refiere a esa nube de maldad que estará cubriendo la faz de la tierra cuando el sol, o sea, el poder de Dios no ilumine más a los hombres para conversión. Entonces el Señor va a venir. Cuando ya no esté plantando más, porque el Señor viene en el final del tiempo para su cosecha. Cuando el campesino cosecha, no cosecha porque el trigo está maduro, es porque ya no hay más tiempo para plantar, porque ya lo que se plantó está grande y maduro. Así también es en el tiempo del Señor, cuando la maldad esté por sobre toda la faz de la tierra, 10 veces o 1000 veces más de lo que está ahora. De repente, cuando ande diciendo ese mundo ahí, hay paz y seguridad, estamos en una nueva era, entonces les vendrá repentina destrucción. Amén. Y nosotros nos vamos para casa, ¿cierto? Gloria a Dios. Amén. Para nosotros no será nada, o sea, nada de que no lo sepamos. Amén. Nos impresionará porque siempre es un gozo y es una alegría, es una novedad esperar ese grande día del Señor, pero nosotros estamos esperando ese día. Nosotros estamos esperando. Si apareciera ahora el Señor y nos llevase a todo, bueno, eso es lo que estamos esperando, ¿cierto? En ese día, cuando las circunstancias ahí fuera en el mundo estén totalmente malas y la iglesia esté totalmente perseguida, entonces de repente, de oriente a occidente, el Señor vendrá con sus millares y millares de ángeles y nos llevará.